Muy buena familia, hoy voy a enseñaros a cómo poner tarima flotante o parqué laminado, pero después de la intro. Normalmente dejamos el material unas 48 horas antes de instalarse para que se aclimate al lugar donde se va a instalar. En este lado de la caja tenemos al tipo de madera que está imitando, en este caso el roble, el modelo champán, 8 tablas, a 2 metros cuadrados 29 y la medida de la tabla, el largo por el ancho y el grosor. En este otro lado tenemos las recomendaciones de fabricante y cómo se debe de instalar. Lo que hay que dejar de dilatación entre 1 centímetro o centímetro con 2. Cada cuántos metros hay que dejar una junta de dilatación y todo eso. Los materiales que voy a usar es una sierra de mesa, una palanca, un martillo, un taco, una escuadra y un lápiz. No suelo usar la guillotina porque la guillotina depende del uso que tú le vayas a dar. Si es para uso profesional, tarde o temprano te termina estropeando las tarimas. Antes que nada y como siempre tiene que estar todo bien limpio. En este caso yo ya tengo la manta cortada y colocada. Normalmente yo suelo empezar siempre por la pared que es más visible desde la puerta. En este caso la de la izquierda, así los cortes me quedan en el de la derecha, que es menos visible. Aparte normalmente siempre hay algunas paredes que están torcidas y los cortes quedan a cuchillo, entonces siempre se disimula un poco más. Para comenzar en este caso empezamos marcando la tabla más o menos a mitad de donde iría la puerta. Si no estuviera puesto el marco, entonces la marcaríamos más o menos a 1,5 centímetros, 2 centímetros, para que quede justamente en el mismo lugar. Una vez que tengo la tabla cortada, compruebo que encaja bien en su sitio, respetando la dilatación recomendada por el fabricante. Normalmente para sacar la línea siempre utilizo tablas enteras, que después de que tengo 2 o 3 filas las quito. Esto lo hago porque hay veces que hay paredes que están muy torcidas y no te permiten sacar la línea recta. Entonces de esta manera siempre la línea te va a quedar recta.
Aquí tengo que hacer el remate de la primera fila. Si te fijas, aquí tengo la tabla que voy a usar colocada en la misma posición que la de arriba, pero le doy la vuelta para marcarla, así sale el corte que queremos aprovechar. Y aquí tenemos el remate. Con el cacho de tarima que nos ha quedado del primer corte del remate, lo aprovechamos para comenzar la segunda fila. Para encajarla una con otra normalmente le doy un ángulo de 45 grados y siempre pongo el lado ancho de la tabla y luego coloco el largo. Con la segunda fila hacemos lo mismo, el remate y el cacho que sobre para comenzar la tercera línea. Ahora la encuño para que no se me mueva. Yo en este caso utilizo cacho de tabla de la tarima que he quitado. Tendría que quedar algo así más o menos. Todo esto es lo mismo que al principio, cacho que nos quede del remate, cacho que cogemos para comenzar. Para la última fila colocamos la tabla ras con ras de la otra. Y le ponemos una encima. Puede ser una entera como un cacho. Y la marcamos para que nos dé el mismo corte de la pared. A veces para colocar la última fila se nos hace un poco difícil darle el ángulo de 45 grados. Por eso aquí es cuando tenemos que utilizar la palanca.
Si se fijan, la colocación ha quedado en escalera. Más o menos con una distancia de 40 a 50 centímetros cada tabla. Bueno familia, si te ha gustado dale like, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda no olvides dejarla en tus comentarios. Gracias y hasta el próximo video.